Bendiciones, iglesia. Es una bendición estar frente a ustedes y darle las gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos da de compartir su palabra. Damos gracias a nuestros pastores Padilla, ¿verdad?, por permitirnos, ¿verdad?, ser instrumentos en esta ocasión. Y vamos a orar, ¿verdad?, para comenzar en esta hora. Señor Dios, te damos las gracias porque eres bueno y porque eres fiel, Dios. Porque tu misericordia, Dios, es eterna, Señor. Oh Dios, te damos las gracias por esa bendición que nos das, oh Dios, de poder ser vasos útiles. Vasos, oh Dios, los cuales hemos entendido, Señor, que la sustancia que está dentro de nosotros no nos pertenece, Señor, porque fuiste tú quien la creaste. Es para ti la gloria, es para ti el honor y es para ti la honra, Señor. Así que te damos gracias y declaramos que tu Espíritu Santo en esta hora está ministrando los corazones y preparando la tierra, Señor, para que sea sembrada la palabra y pueda ser cultivada, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, lo que se ha de llevar a cabo, Señor, que pueda dar fruto esta palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Sin más que decir, ¿verdad?, tenemos en esta tarde un tema, el cual le hemos llamado la traición de un escogido, ¿verdad? Estábamos allí acostados en una cama y no sabíamos qué hablar, qué decir. Y de pronto el Espíritu Santo empezó a dictarnos y empezamos a escribir y empezamos a anotar algunas cosas que el Señor nos estaba dando. Por lo tanto, que podemos decir que es palabra del Señor. Y el primer punto, ¿verdad?, de este tema, ¿verdad?, lo tenemos primero, ¿verdad?, nuestro versículo clave, que es Mateo 10:21, versión TLA. Dice: entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Sea bendita la palabra del Señor. Y como primer punto, ¿verdad?, tenemos la traición de Luzbel. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de este ángel bello, ¿verdad?, el cual era un querubín protector, el cual el Señor había creado. Y dice la palabra en Ezequiel 28, capítulo 14 al 18 de la Reina Valera del 60. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17. Se enalteció tu corazón, mire qué tremendo, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Mire qué preciosa palabra en esta tarde. Vemos, hermanos, ¿verdad?, una palabra preciosa, ¿verdad?, el cual todos entendemos, todos reconocemos, todos sabemos que el Luzbel, ¿verdad?, fue creado, ¿verdad?, por el Señor. Y él tenía su lugar, un lugar muy especial. Y allí lo definen, era un querubín protector. Y en un pequeño resumen que yo traía, dice también, ¿verdad?, que en el verso 15 de otra versión, dice: desde el día en que naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad. Y dice el 17 de esa misma versión, TLA: era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Mire, podemos ver de manera tajante cómo, ¿verdad?, empieza a decaer. ¿Cómo empieza a decaer el enemigo? Él empieza a sentirse, ¿verdad?, que era una persona hermosa, una persona que tenía posición, y él empieza, ¿verdad?, a querer tomar lugares que a él no le pertenecía. Él era el sello de la perfección, dice la palabra, sabio, hermoso,
De toda prenda preciosa era tu vestimenta. Hubo fiesta en tu creación. Mire, era un ser tan espectacular que hubo fiesta cuando el Señor lo creó. Y dice también, ¿verdad? Querubín grande, protector. Te puse en lugar santo de Dios, ¿verdad? Era un lugar con jerarquía, ¿verdad? Era una posición muy honrosa, una posición muy apetecida, una posición en donde sobresalía. Y esa posición, ¿verdad?, era en el santo monte de Dios. Como podemos ver también, él también era perfecto, ¿verdad?, en todos sus caminos, dice la palabra del Señor. Ahora, podemos resumir, ¿verdad? Podemos ver de que el problema fue cuando se enalteció su corazón. ¿Por qué razón? Era un ser tan hermoso, dice la palabra del Señor. Que allí empezó. Muchas veces el problema comienza cuando empiezan a haber destellos, cuando empiezan a ver fluir de la palabra del Señor, cuando a veces en nuestro corazón empezamos a creer que lo que hablamos, que lo que predicamos, que aquellos dones, talentos que el Señor nos ha dado empiezan a fluir. Nosotros muchas veces pensamos que son nuestros y son del Señor. Esos dones, esos talentos, por lo tanto, tenemos que traerlos a los pies del Señor. Ahí empezó la caída de este ser hermoso. Algunos lo definen como luz bella, luzbel, pero verdad, también otros lo identifican, verdad, como portador de luz. Imagínense usted, verdad. Algunos también, verdad, le llaman el lucero de la mañana, ¿verdad? Dicen la palabra. Mire qué tremendo. Y cuando se refieren a nuestro Señor Jesucristo, le llaman la estrella de la mañana. ¡Wow! ¿No le parece entonces que había mucha similitud? ¿No le parece que estaba muy cerca de Dios? Pero el problema de este ser hermoso es que se empezó a corromper. Se enalteció su corazón, ¿verdad? Porque era un ser hermoso. Se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor, ¿verdad? La belleza, la notoriedad que él había alcanzado, la posición que él tenía. Él no entendía, ¿verdad?, que era de Dios. Y entonces se empezó a llenar de orgullo, ese orgullo que muchas veces nos traiciona. Muchas veces queremos ocupar el lugar de nuestros pastores y sucede que nuestros pastores ya tienen un traje especial diseñado por Dios. Yo no puedo caber en las vestiduras de mi pastor porque el Señor le ha dado una vestidura, le ha dado vestimentas santas, le ha dado dones, le ha dado vara, le ha dado callado y le ha dado todas esas cosas que muchas veces muchas personas, ¿verdad?, se corrompen porque anhelan, ¿verdad?, lo que no puede ser de ellos. Y esto le pasó a este ser hermoso. Además de eso, ¿verdad?, también dice que por su rebeldía traicionó y fue echado del monte de Dios. Por su rebeldía, dice este versículo. O sea, entendemos entonces, ¿verdad?, que era un ser, ¿verdad?, el cual tenía una posición, el cual no tenía nada que envidiar porque tenía un lugar el cual Dios se lo había dado. Dice la palabra que sus trajes, ¿verdad?, fueron hechos de todo tipo de piedras preciosas. O sea, era toda una notoriedad, ¿verdad? Pero el problema es que la rebeldía, ¿verdad?, lo traicionó, ¿verdad? Y fue la razón por la que el Señor lo sacó del monte santo de Dios. Entonces vemos de que muchas veces entendemos de que la línea es muy delgada, la línea es muy pequeña y nos damos cuenta de que de repente podemos llenarnos de orgullo, de repente podemos llenarnos de vanidad, de repente alguien te puede decir, hermano, qué precioso mensaje. Y entonces el orgullo muchas veces empieza a entrar en el corazón. Todos los días nuestro deber debe de ser ir al altar de Dios y darle la honra y el honor solo a Él. Amén. Nuestro segundo puntito, ¿verdad?, es la traición del hijo pródigo. La traición del hijo pródigo y sabemos, ¿verdad?, que el hijo pródigo era un hijo de la propia sangre del padre. Y eso está en Lucas capítulo 15,
verso 11 al 24, en la Biblia de Reina Valera del 60, y dice la palabra del Señor así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes a ambos hijos. Luego, verdad, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15, y fue y se arrimó. Pongamos atención, de vivir en un lugar privilegiado cerca de su padre, teniendo acceso a todo, dice la palabra que estaba arrimado, dice allí en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Como sabemos que el cerdo es un animal inmundo y aún en aquellos tiempos no muchos querían trabajar con ellos, ¿verdad? Pero era lo que le tocaba, era lo único a lo que él tenía acceso. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. La algarroba, hermano, es un fruto el cual se dice que es muy dulce, estuve investigando. Y de la algarroba es muy nutriente y también usted puede hacer harina y algunos otros derivados. O sea, era muy completo, ¿verdad? Y los cerdos se lo comían, pero dice la Biblia que nadie le daba a él. Él no podía ni siquiera comer eso, estaba padeciendo hambre. Luego el verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, venía descalzo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta palabra, verdad, nos hace ver la historia de muchos de nosotros. Muchos que teníamos la historia de este hijo pródigo. Este hijo pródigo, el cual lo tenía todo, pero se fue y malgastó lo que le pidió a su padre por herencia. Podemos ver que la Biblia dice que era el hijo más joven, dice en una versión, ¿verdad? BLS. Y viene y le pide su herencia, ¿verdad? Al padre. Viene el padre y reparte a sus 2 hijos, a los 2 hijos que él tenía. El hijo menor, ¿verdad? Que fue el de esta historia, vino y vendió toda su herencia y se fue lejos a otro país, dice la BLS, y se dio gusto, dice, y hizo lo malo y malgastó todo el dinero, dice esta misma versión. Empezó, dice, a padecer hambre, buscó trabajo y no le quedó de otra que cuidar cerdos. Quiere comer comida, la comida que comían los cerdos, aunque sea eso, él quería comer. Esta es la condición nuestra muchas veces. Muchas veces el hambre espiritual que tenemos nos hace caer muy bajo. El hambre espiritual, la necesidad que tenemos de Dios, nos hace recorrer muchos senderos y nos pasa igual. Nuestras vestiduras son sucias, gastadas. Nuestros calzados, no tenemos calzado, andamos con nuestros pies descalzos. Y es parecido a nuestra vida, la historia de este joven. Quería comer carne de la que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y se acercó, ¿verdad?, a los trabajadores de su padre, ¿verdad? Y nadie le daba, pero a los trabajadores de su patrono, perdón. Y luego se acordó de los trabajadores, dice la palabra de su padre, que no les faltaba nada. Allá, ¿verdad?, en el subconsciente, allá en la memoria, allá donde él empezó, como decimos algunos, a patinar en el lodo, él se dio cuenta de que aún los trabajadores de su padre estaban mucho mejor que él, puesto que a ellos no les hacía falta comida. Es igual a la condición nuestra cuando estamos en la casa del Señor. La comida la tenemos en abundancia. Pero cuando nos alejamos del Señor, quizás la comida merma. Muchas veces en ese trato del Señor la comida va disminuyendo, ¿verdad? Pero el Señor nos da lo básico, lo necesario para que no caigamos, para que no fallemos. Y esa es la condición nuestra. Pues bien, dice la Biblia que este joven volvió en sí y dijo así: volveré a casa de mi padre y llegaré y le pediré a mi padre y le diré que me he portado mal con Dios y con él. Mire, este joven estaba reconociendo que le había fallado a Dios primero y luego a su padre. Debemos de reconocer de que siempre que fallamos, primero le fallamos a Dios y de ahí le fallamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia. Es por esa razón, ¿verdad?, que debemos de estar sintonizados con Dios para hacer su voluntad. Pues este joven dice que le diré que no merezco ser su hijo. Él sabía que había fallado, él sabía que había desobedecido, él sabía que había hecho lo malo delante de su padre, pero me iré para que me dé empleo, dice, y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Como quien dice, iré y al menos no tendré que preocuparme por el sustento diario. Esa es la condición nuestra muchas veces. Muchas veces queremos lo necesario, lo básico, cuando no entendemos que la mesa está servida y que el Señor quiere que te sirvas con plato grande, fuerte y con todo lo que hay en la mesa. Así es nuestro Dios, así funciona Dios. Y este joven fue donde su padre y las palabras de su padre fueron estas: mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y mire qué tremendo, esto me llamaba mucho a mí la atención. Aunque ya había repartido la herencia entre sus dos hijos, el padre siempre tiene provisión. El Padre es sobreabundante. El Padre no solo quiere darte a ti lo necesario, lo líquido, como decimos algunos. Él quiere sobreabundarte en todo. Él no te quiere dar cosas pequeñas. Él no te quiere dar aquello por lo que a veces mínimo tú has pensado. Él te quiere sobreabundar, Él te quiere bendecir, Él te quiere llenar. Porque en el corazón del Padre hay abundancia. Y los hijos, aquellos que hemos entendido esta palabra, podemos vivir en esa sobreabundancia. Pero bien, como el Padre es sobreabundante, entonces si Él vino y repartió entre sus dos hijos, las matemáticas divinas a mí me dicen que entonces Él no tenía nada. Pero me toca la palabra a mí cuando dice que Él se alegra. Y lo primero que Él hace es recibirlo con besos y abrazos, según el verso 20. Primero lo recibe con amor, primero le abre su corazón y le muestra lo hermoso que hay en el corazón para amarlo y para perdonarlo a pesar de lo que había hecho. Esa es nuestra condición cuando todavía no habíamos venido a Cristo Jesús. Bien, le dio la mejor ropa, verso 22. Esto me habla que las vestiduras de él eran sucias y quizás venía casi desnudo. Así venías tú, así venía yo cuando entramos a la casa del Señor. Veníamos desnudos. Veníamos muchas veces arrastrando
arrastrándonos por el suelo. Pero vino el Señor y nos dio un nombre y puso su nombre en nosotros. Y no solo le cambia la ropa nueva, las vestiduras viejas, sino que también le da un anillo el cual simboliza autoridad. Aunque él había ido desperdiciado todo, lo había desperdiciado perdidamente, dice la palabra, a saber cuántas cosas horribles este joven había hecho, pero su padre le recibe con un anillo y con el anillo le da a entender: hijo, lo que habías perdido, tú lo has recuperado al venir a mis brazos. No solo eso, también el verso 22 dice que le cambia sus zapatos, le cambia sus sandalias. Todos podemos entender entonces que quizás en el caminar este joven había perdido sus zapatos o quizás sus zapatos venían rotos. Recuerde usted que en ese tiempo se usaba un tipo de sandalia, ¿verdad? Y mucho después apareció otro tipo de calzado parecido a la sandalia, pero suave. El hecho es que él le da todo lo que es necesario que él había perdido, porque dice la palabra del Señor que para eso apareció el Hijo del Hombre, a buscar lo que se había perdido, lo que tú habías perdido, lo que tú has perdido. El Señor quiere encontrarlo contigo. Qué hermoso que podamos nosotros tener un Padre así. Pues bien, el siguiente inciso dice que mata al becerro más gordo. Verso 23. No mata el becerro más flaco, no mata el becerro más feo, no mata el becerro cojo, aunque su hijo le había fallado y había desperdiciado todo. No, él mata a uno de los mejores becerros de la manada, porque el padre ama tanto a su hijo que él quiere darle a entender que no importa lo que pasó en el pasado, de aquí para adelante, del presente y al futuro, el Señor quiere estar contigo. El Señor quiere olvidar todo lo que ha pasado y mostrarte su buen tesoro. Bien, aparte de eso, también hace una fiesta. Verso 23. Era motivo de alegría. Dice la palabra del Señor que cada vez que hay un arrepentido, hay fiesta en los cielos. Gloria al nombre del Señor, que hay grandes fiestas con todas las personas que se arrepienten, y tú puedes arrepentirte hoy en este día. Bien, eso con respecto al inciso número 2. Ahora bien, el inciso número 3, algo también muy tremendo y el cual quizás hemos ya manejado mucho. La traición a Urías. Algunos hablamos y escuchamos hablar solo de David y hablamos de su grandeza, de sus conquistas, de su reino. Hablamos lo que dice la palabra, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero sucede que David pasa también por algo terrible, ¿verdad? En ese momento no tenía el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Samuel 11:15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, y para que sea herido y muera. Mire, el subtema de este tercer inciso, traición a Urías, dice: era un soldado fiel. Es triste, pero fíjese que la sentencia de muerte que el rey David envió para con este pobre hombre, Urías, él mismo la llevó. Él mismo llevaba esa carta en el cual proclamaban de que él muriera. Y si nos podemos a desglosar parte de estos incisos, vemos de que David tenía que estar en la guerra, era tiempo de la guerra de los reyes, y él no estaba en ese lugar. O sea, muchas veces no estamos en el lugar donde debemos de estar. No, muchas veces no estamos de la manera como debemos de estar. ¿Por qué? Porque no estamos en sintonía con el Espíritu Santo de Dios, y entonces agarramos para lugares en los cuales no debemos de estar, y cuando eso sucede, entonces no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos cosas
que a Dios le desagradan. Pues bien, David tenía que estar en la guerra y no lo estuvo. Y sucede que como no estaba ocupado, sino que ocioso, ve a una mujer, ¿verdad?, que estaba bañándose y la manda a traer y tiene relaciones sexuales con ella y la embaraza. Y luego David, cuando se da cuenta, manda a llamar a Urías, ¿verdad? Urías estaba en la guerra, pero lo manda a llamar, ¿verdad?, para que él se presente al reino y para que él vaya a dormir a su casa y aparentemente para que todo el mundo crea de que el hijo que está engendrado en el vientre de Betsabé es de él. Pero es bien hermosa esta palabra, ¿verdad?, cuando vemos la lealtad de este varón. Lealtad que hoy en día quizás no la podemos ver muchos. Aún dentro de la iglesia estamos perdiendo algunos principios, algunas cosas hermosas que el Señor nos ha dado. Y sucede, ¿verdad?, que David manda a llamar a Urías para que descanse en su casa y este se quedó en la entrada del palacio, dice la palabra, junto a los soldados de la Guardia Real. Mire, él ni siquiera buscó dónde dormir, algún lugar en el reino, sino que él se va al lugar en donde él sabe que él pertenecía. Él se queda con la guardia que está al servicio del rey. ¿Por qué? Porque él entendía de que ese era su lugar. Pues bien, Urías, ¿verdad?, no le hace caso a David. Urías no le hace caso a David y se queda en la entrada del palacio con los soldados de la Guardia Real. Y David se enoja y le dice, ¿y por qué no has ido a tu casa si yo te mandé a descansar? Mire, todos sabemos que la única manera, ¿verdad?, como ellos podían estar en sus casas era cuando ellos contraían nupcias. Cuando ellos se casaban, ellos estaban un tiempo, ¿verdad?, lo que llamamos nosotros luna de miel, juntamente con su esposa, luego ellos regresaban a la guerra. Pero como David era quien mandaba, él lo manda a traer. O sea, él es un símbolo muy grande, pues, de abuso de poder. Y cuando ve David que él no le hace caso, Urías le contesta a David de esta manera: mal haría yo en ir a mi casa a comer, a beber y tener relaciones con mi esposa mientras el arca del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de la batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así, dice Urías. Y como David ve que no puede cumplir su propósito, entonces mandó esta carta del versículo que leímos, en donde ordena la muerte de Urías. Todos sabemos que vino después, vino el profeta Natán y le puso aquel ejemplo de la ovejita, del que robó el corderito, que no era de él. Y David dijo, este es digno de muerte, dijo. Y ese eres tú, le dijo Natán. Todos sabemos entonces la historia en que terminó y todos sabemos que fue algo muy triste. Un hombre el cual era valiente y era muy fiel, honesto, murió a causa de la traición de un rey. El rey David había traicionado a uno de sus soldados. Todos sabemos que David después fue restaurado, pero lo que queremos ver en esta hora es que muchas veces la traición siempre va a venir de gente que está cercana a nosotros. Una vez nuestro pastor enseñaba un tema parecido a este. Siempre debemos nosotros de orar y recuperar lo que hemos perdido, esos valores importantes como la fidelidad, como la lealtad, como la honradez, esos valores que se están perdiendo en la sociedad y que aún en la iglesia pareciera que van mermando, porque hay cosas muy tristes en estos tiempos, ¿verdad? Usted va a un lugar y va a conseguir un trabajo, ¿verdad? Y usted tiene que pelear por su trabajo, usted tiene que pelear para que no le hagan quedar mal en su trabajo. Yo he escuchado ejemplos de personas que tienen que
que dejar sus computadoras o escondidas o con claves para que sus compañeros que están allí cerca, ¿verdad?, no les traicionen y les hagan quedar mal y que ellos puedan perder su posición. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Dice la palabra del Señor, mas entre vosotros no será así. Nosotros debemos de ser personas diferentes, redimidos, llenos de la presencia del Espíritu Santo. El fuego de Dios debe hacerse sentir y prevalecer. Donde tú pongas tus pies y pongas tus manos, ese debe de ser terreno tuyo y tú debes de hacer brotar la simiente divina que está dentro de ti. No podemos actuar como actúa el mundo. Tenemos que ser personas diferentes. Amén. Bien, el siguiente puntito, el punto número 4. La traición a José. Casi todos manejamos la historia de José, ¿no es cierto? Un muchacho consentido de 17 años vendido. ¿Quién era José? José era el primogénito de su padre, de Jacob. Y dice la palabra del Señor en Génesis 37, verso 23 al 28. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, la que su padre le había regalado. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos lo miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iba a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea que nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hermosa palabra, la historia de José. José conocido como José el soñador. Bien, todos sabemos que sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo odiaban. Pero algo muy importante era que José tenía una sustancia dentro de él, tenía algo hermoso, tenía algo de mucho valor. Tenía la palabra del Señor, tenía algo incorporado dentro de él. Y a mí me llama la atención, hermano, ¿sabe qué? Que dice la palabra del Señor, si usted lee este capítulo 37, que ellos odiaban a su hermano. Ellos le tenían celos, envidia, contienda. Pero fíjese que cuando José les contaba a cada uno de estos sueños que Dios le daba, ellos le ponían atención. Y entonces eso me hace ver a mí que había algo hermoso dentro de José. Había una palabra siempre. Aunque él era un muchacho que quizás no había aprendido a discernir los tiempos, a entenderlos y a saber interpretar la palabra para ese tiempo y para ese momento. Sucede, ¿verdad?, que sus hermanos, a pesar de todo, le prestaban sus oídos. Y luego cuando él contaba el sueño se enojaban y quizás lo maldecían y quizás pensaban en hacerle daño, porque dice la Biblia que lo odiaban. Entonces, otra situación es que él fue engendrado en la vejez de su padre. Todos sabemos, ¿verdad?, que José, el primogénito de su segunda esposa, un hijo amado, muy deseado, y su madre muere en el parto. Entonces su padre, me imagino que por todas estas circunstancias, él le amó más que a sus demás hijos. Entonces esto hizo que en el corazón de sus hermanos hubiese de celos, discordia y algunas otras cosas. Dice la palabra que su padre lo amaba más que a los demás y sus hermanos le tenían envidia y, como leímos ahí, querían matarlo. Querían matarlo, pero sucede que ya
¿verdad? No pensaron mejor en venderlo, mejor saquemos provecho, dijo, de esto. Así que todos sabemos la historia de José, cuando él es prosperado en Egipto, cuando él les perdona a sus hermanos y ellos pueden preservar la vida de su pueblo, Canaán. Ellos trazaron un camino, pero Dios trazó otro y era para salvación de su pueblo. Y el último puntito que traemos es el quinto, que es la traición a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Era el siervo amado de Dios. Mateo 26, 14 y 16, 23, 25, 49 y 50 de la Biblia TLA. Y ese mismo día Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿cuánto me pagan si les ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregar a Jesús. Jesús, mientras estaba con sus discípulos, respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en el que yo estoy comiendo es el que va a traicionarme. Judas, el que después se entregó a Jesús, también le preguntó: maestro, ¿hablas de mí? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho. ¿Cuántos Judas podemos haber en una iglesia? ¿Cuántos Judas podemos haber en una casa como sacerdotes? ¿Cuántos, como la actitud de Judas, podemos mostrar una cara y tener otra? Y bien, tú lo has dicho, le dijo Jesús. Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, mire cómo le llama a Cristo cuando él sabe que le está entregando. Eso me habla mucho a mí del corazón hermoso y perdonador que nuestro Señor tenía. Amigo, le dice, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Todos sabemos en esta triste historia todo lo que pasó, pero yo quiero enfocarme en unos puntos claves. Primero, cuando Judas supo de la sentencia de Jesús, dice Mateo 27:3, que se sintió muy mal. Se sintió mal. Cuando Judas reflexiona, él entiende que él ha hecho algo muy malo y perverso. Él entiende que algo malo pasó, algo que no tuvo nunca que haber hecho, él hizo. Y no solo eso, Judas devolvió las 30 monedas de plata. En el siguiente versículo, el verso 5 del capítulo 27 de Mateo, Judas dijo: he pecado contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos ir delante de nuestro Padre y decirle: Señor, he pecado contra ti, perdóname? Y entonces es cuando podemos ver muchas cosas similares a las que Judas hizo. Bien, he pecado contra Dios, dijo Judas en el verso 5 del capítulo 27. Tiró las monedas. ¿A dónde las tiró? Dice la Biblia en el verso 4. Dice la Biblia que las tiró en el templo. Mire qué precio más caro de esa traición de Judas. Esto nos habla de todas las cosas que pueden pasar cuando una persona traiciona. Y lo más triste de todos, Judas se ahorcó. Y dice en otras versiones por ahí que él se tiró al despeñadero cuando se ahorcó y sus entrañas salieron esparcidas. O sea, una muerte terrible. Esto nos habla muchas veces, amados hermanos, de todo lo terrible que puede pasar cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no somos leales, cuando no somos obedientes. Siempre vamos a tener que pagar las circunstancias. Vamos a tener que pagar un precio quizás muy alto de nuestra traición. Vemos el ejemplo de Judas
y podemos analizar muchas cosas. Primero, era uno de los 12. Muchas, como hablábamos al principio, quieren ocupar lugares que no les pertenecen. Muchos quieren ocupar el lugar de algún siervo o serva de Dios, el cual no le corresponde, porque no tienen llamado de Dios. Cuando Dios te llama, hermano, capacita. Cuando Dios te llama, Él hace que el fluir de su palabra y los dones y todo lo que Él quiere para su pueblo caigan por medio de la vida de un siervo amado, el cual ha escogido. Debemos de entender, debemos de procurar presentarnos delante de Dios siempre como hijos obedientes. No importa lo que pase, no importa las circunstancias, siempre el precio que vamos a pagar tiene que ser el precio exacto y correcto. Porque dice la Biblia que Dios pesa los corazones. Así que en esta tarde, noche, no sé de dónde nos estés viendo y a la hora que nos estés viendo, vamos a orar y vamos a proclamar y vamos a decirle: Señor, este es el año de la recuperación. Yo quiero recuperar, Señor, lo que he perdido. Esa lealtad, ese amor a tu palabra, Señor. Ese amor, Señor, a mis pastores. Ese amor a todos, Señor. Lo que muchas veces va socavando el enemigo por muchas razones. En esta tarde, Señor, derramamos nuestros corazones y pedimos perdón y decimos: Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero en esta tarde, Señor, yo derramo mi corazón delante de ti y te digo: Dios, perdóname. Perdóname, Señor, porque muchas veces he sido consciente de lo que he hecho. Muchas veces me he distanciado de ti y me he hecho, Señor, como uno de los del mundo. Señor, ayúdame, perdóname, restáurame, levántame. Que tu sangre preciosa derramada, oh Dios, pueda fluir en mí, pueda ser rociado por esa sangre, Señor, y ser perdonado. Señor, henos aquí, heme aquí. Tú sabes, tú conoces mi corazón, sabes que no puedo engañarte, sabes que no puedo mentir, oh Dios. Perdóname, Dios. Padre, nos postramos delante de ti, pedimos perdón, límpianos. Como dijo el salmista: límpiame con hisopo y seré limpio. Ese hisopo que puede llegar al lugar, oh Dios, a donde nuestras manos, a donde nuestros dedos no pueden llegar. Límpianos. Limpia nuestro corazón. Limpia cada parte de nuestro interior. Limpia nuestro ser, Señor. Y que podamos nosotros decir: Señor, Padre, henos aquí, queremos hacer tu voluntad. Todo, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Dios. Amén y amén. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. El Señor les bendiga, amados, en esta hora. Damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Dios. Gracias, Señor. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que somos más que vencedores. Podemos ver, Señor, a través de este resumen, Dios, la traición de Luzbel, que era un querubín protector, el cual, Señor, tuvo que ser arrojado por rebeldía y porque sentía que era más que Dios. Quería ocupar el lugar de Dios. Vemos la traición de un hijo pródigo que se arrepiente y es restaurado por el Padre, y el Padre le da todo lo que se había perdido. Lo recupera el hijo por el amor y la misericordia de Dios. Vemos la traición a Urías de parte del rey David, y el cual Urías tiene un final muy trágico, muy duro, muy difícil. Pero David es exhortado y es sacudido por Dios, y él vuelve al cauce de Dios. Vemos también, verá, la traición a José de parte de sus hermanos.
Pero vemos una reconciliación al final de esta historia. La reconciliación de una familia completa, la restauración de algo que se había perdido. Dios quiere recuperar en nuestras vidas y en nuestras familias todo lo que se había perdido. Y por último vemos la traición a nuestro Señor Jesús, porque tanto nos amó el Señor que dio su Hijo único. No importa cómo tenía que suceder, pero pasó, y el Señor nos ha llenado con su amor, con su salvación, lo más importante, y su sanidad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Les bendecimos y declaramos que esta palabra es sellada en cada uno de los corazones, en el corazón de la familia. En el nombre de Cristo Jesús, así lo pedimos, así lo declaramos. Somos benditos con toda clase de bendición. Somos llenos de la palabra del Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.